Bueno, lo que vamos a ver en esta parte es un poco una definición de lo que es un patrón arquitectónico, ¿vale? Vamos a presentar un poco por encima los diferentes patrones arquitectónicos que hay y luego nos centraremos concretamente en aquellos patrones que están especialmente orientados al desarrollo de sistemas o de aplicaciones distribuidas, ¿vale? Entonces, ¿qué es un patrón arquitectónico? ¿Vale? Pues resulta que es una cosa que no es sencilla de definir, ¿vale? Estaría bien poder dar una definición formal, comúnmente aceptada, ¿vale? Pero la realidad es que eso no es así, ¿vale? Entonces, el concepto de arquitectura aplicada al desarrollo de software, en general, tiende a ser una cosa bastante difusa. Si vemos definiciones que algunos autores dan al concepto de arquitectura software, pues resulta que no hay un consenso claro sobre qué es eso de la arquitectura software, ¿vale? Encontramos diferentes definiciones en diferentes sitios. Es más, todavía peor, muchas veces se confunde la arquitectura con el diseño de ese software, ¿vale? Son dos cosas diferentes, ¿vale? Una cosa es el modelado y el diseño, ¿vale? Típicamente orientado a objetos de una aplicación, ¿vale? O orientado a casa de uso o lo que sea, y otra cosa es la arquitectura de ese software, ¿vale? Cuando hablamos de arquitectura estamos pensando en ciertas propiedades de ese software que son de más alto nivel, ¿vale? Entonces, hay una definición estandarizada por el IEC 1471, ¿vale? Lo que pasa es una definición bastante árida, pero al menos esa definición incluye algunos conceptos básicos que están presentes en la definición de una arquitectura software, ¿vale? Para un sistema software. Entonces, esta definición incluye la definición de los siguientes elementos relacionados con el concepto de arquitectura software. En primer lugar, el sistema, ¿vale? Del cual estamos diseñando la arquitectura, ¿de acuerdo? Que es un conjunto de componentes que cumplen una función o funciones específicas. Es decir, el sistema cumple una determinada función, ¿vale? Que es para aquello para lo que lo estamos construyendo, ¿de acuerdo? Y lo podemos descomponer en un sistema, en un conjunto de componentes. ¿Qué es un componente? Bueno, pues nuevamente aquí la frontera es un poquito difusa, ¿vale? Pero típicamente es una pieza de software, ¿vale? Que es cohesiva, que es independiente del resto del sistema y que tiene una interfaz bien definida para interactuar con él, ¿vale? Entonces, normalmente las aplicaciones se pueden descomponer en componentes software, ¿vale? Hay ciertas propiedades que podemos hablar de ellas sobre componentes software, ¿vale? Que están un poquito por encima del nivel de abstracción de lo que es el diseño de clases, pero un poquito por debajo de lo que es la arquitectura software, ¿vale? También podemos ver un componente, típicamente en una aplicación más o menos grande, si está bien diseñada, ¿vale? Lo podríamos ver, por ejemplo, como un paquete o un conjunto de paquetes Java, pensando en una aplicación Java, ¿vale? Que tienen un uso común, ¿vale? Es decir, que tiene un objetivo común, ¿vale? Que tiene una interfaz bien definida, ¿vale? Lo importante de un componente es que sus dependencias están bien definidas, es decir, que no hay un código espagueti ahí que dependa de todo el resto del sistema, ¿vale? Sino que tiene unas pocas dependencias hacia otros componentes, ¿vale? Y hay otros componentes que dependen de él, ¿bien? A través de las interfaces que el componente ofrece. Pero ya digo, desde un punto de vista de lo que vosotros conocéis, podríamos asimilar un componente a lo que sería, muy entre comillas, un paquete Java, por ejemplo, ¿vale? Que tiene un conjunto de clases, ¿vale? Pero que está pensado para ser utilizado como un todo, ¿vale? Es decir, esas clases colaboran entre sí para conseguir un objetivo común, ¿vale? Por ejemplo, el paquete de acceso a red, pues ahí a lo mejor hay clases para acceso a través de sockets, por TCP o por UDP, ¿vale? Con además, quizá incluso con sockets seguros, una serie de clases de configuración que me ayudan a configurar esas conexiones, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, pues eso podría ser un componente, ¿vale? Que me permite trabajar con sockets. Tiene unas interfaces bien definidas y es posible que tenga ciertas dependencias, ¿eh? La arquitectura es el mecanismo fundamental de organización de dichos componentes, las relaciones de esos componentes entre sí y con su entorno y los principios que guían el diseño y la evolución del sistema. Es decir, esta es la parte central, ¿vale? Nosotros tenemos un conjunto de componentes y la arquitectura nos determina cómo esos componentes interaccionan entre sí y cómo interaccionan con el mundo exterior también, porque mi aplicación tiene que interaccionar con una base de datos, a lo mejor con un servicio que me proporciona un tercero. Pues imaginaros que, yo qué sé, proponemos rutas turísticas por España, pues a lo mejor hacemos uso del servicio de Google Maps,
¿vale? Bueno, pues la arquitectura también tiene que definir ese tipo de interacciones de los componentes de nuestro sistema con otros sistemas externos, ¿vale? La descripción arquitectónica es el conjunto de productos que documentan la arquitectura, ¿vale? Es decir, son aquellos documentos que me permiten saber cómo es la arquitectura del sistema. No vamos a entrar en cómo se documenta en arquitectura software, ¿vale? Hay diferentes formas de documentarlas, pero bueno, hay que saber que, por ejemplo, uno de los mecanismos de documentación más extendidos es el modelo de 4+1 vistas de Krusten, ¿vale? Que es quizá uno de los más utilizados, que se basa en UML, es decir, utiliza diagramas UML para describir la arquitectura del sistema, ¿vale? En general, esa arquitectura no se puede describir con un único diagrama, ¿vale? O mejor dicho, ¿vale? Con una única vista del sistema. El sistema hay que mirarlo desde diferentes partes, ¿vale? Es un poco como cuando vemos un objeto tridimensional y lo queremos reflejar en el plano, ¿no? Que tenemos, lo pintamos, ¿vale? Mostrando ¿vale? El perfil, el alzado, la planta, ¿de acuerdo? Es decir, mostramos 3 vistas del objeto para poder levantar la visión tridimensional, ¿de acuerdo? Pues aquí es una cosa parecida, ¿vale? Para documentar la arquitectura yo tengo que tener en cuenta diferentes perspectivas, ¿vale? Lo que se llaman diferentes vistas arquitectónicas. Puede haber una vista que sea la vista de casos de uso, para qué se va a usar el sistema, ¿vale? Habrá otra vista que sea la vista en la que se definen los componentes, el diseño de componentes y cómo interaccionan entre sí. Habrá otra vista que sea la vista de despliegue, donde se define dónde y cómo se despliegan esos componentes. ¿Van juntos dentro de una aplicación o tengo diferentes aplicaciones que se comunican entre sí y que viven en diferentes servidores? ¿Vale? Entonces, todo eso, ¿vale? Se define en diferentes vistas, ¿vale? Se documenta en diferentes vistas. Y luego tenemos lo que llaman el punto de vista arquitectónico, que creo que es un nombre fatalmente traído porque se confunde con el punto anterior, ¿vale? Pero que en realidad no es un punto de vista, sino que es una plantilla que te dice cómo crear y usar una de estas vistas. La vista de despliegue, pues tiene una plantilla, ¿vale? Que te dice qué cosas suele haber en una vista de despliegue. En una vista de despliegue hay servidores donde se despliegan componentes, ¿vale? Hay componentes, porque hay que indicar cómo se despliegan dentro de esos servidores, ¿vale? Hay enlaces entre los servidores para saber cómo se comunican los servidores entre sí, ¿vale? Entonces, eso viene definido en una plantilla, ¿vale? Esa plantilla me determina cómo se documenta esa vista arquitectónica, ¿vale? Entonces, como digo, esta es la definición más formal del IE Cubo, ¿vale? Sobre arquitectura software. Como veis, es bastante árida, ¿vale? No vamos a entrar en mucho detalle aquí, no vamos a hacer una documentación exhaustiva de las arquitecturas, porque me interesa sobre todo que conozcáis un poquito qué tipo de arquitecturas hay, pero bueno, que sepáis que hay un estándar y que hay hay maneras formales de documentar la arquitectura de un sistema software, ¿vale? Entonces, fijaros que, por ejemplo, en la Universidad Carnegie Mellon, ¿vale? El grupo de Software Engineering, de Ingeniería del Software, define la arquitectura, ¿vale? de un sistema software como el conjunto de estructuras o estructuras del sistema que componen los elementos software, sus propiedades visibles externas, ¿vale? De esos elementos y las relaciones entre estos elementos, que es un poco lo que hemos comentado antes, los componentes, las relaciones entre componentes y cómo esos componentes interactúan con el mundo externo, ¿vale? Que serían las propiedades visibles externas, ¿de acuerdo? Pero como veis, esta es una definición bastante informal, ¿vale? Entonces, es un poco lo que os decía antes, que al final cada uno define la arquitectura un poco como le da la gana. Y de hecho, una de las mejores definiciones de lo mal traído que está el término arquitectura software, ¿vale? O lo mal tratado que está, la dio Martin Fowler. ¿Conocéis a Martin Fowler? Si os gusta esta profesión, hay que conocer un poco a los héroes de la profesión, ¿vale? Martin Fowler es uno de esos héroes, ¿de acuerdo? ¿Habéis oído hablar de Leslie Lamport? Vamos, Leslie Lamport en programación concurrente os hará con Tómica, ¿vale? La generalización del algoritmo de exclusión mutua para múltiples procesos, ¿vale? El algoritmo para 2 procesos fue de Decker, ¿vale? Y Leslie Lamport lo generalizó para múltiples procesos, ¿vale? Leslie Lamport es uno de los nombres con mayúscula dentro del desarrollo de sistemas distribuidos. De hecho, en la bibliografía tenéis un libro de él que es ya de hace bastantes años, ¿vale? Pero que es un poco la Biblia, ¿vale? De los sistemas distribuidos. Bueno, pues Martin Fowler es una persona muy conocida en el mundo de la ingeniería del software, ¿vale? Y que ha discutido mucho sobre desarrollo software, ¿de acuerdo?
Y hablando de arquitectura software, pues dice nada más y nada menos que esto que tenéis aquí, ¿vale? Parece que la industria del software ha disfrutado en coger las palabras y estirarlas, contraerlas, ¿vale? Retorcerlas en un montón de sentidos contradictorios, ¿vale? Refiriéndose al término de arquitectura de software. Es decir, parece que la arquitectura de software es una de esas cosas, ¿no? que suena a una cosa importante, ¿vale? Yo, vamos, cuando estudiaba, por lo menos, la arquitectura de software era como, ostras, si yo sé arquitectura de software, estoy como, o sea, por encima, o sea, ¿vale? No soy un desarrollador de 3 al cuarto, estoy haciendo una cosa importante, ¿no? La arquitectura, ¿de acuerdo? Como si uno piensa, pues un arquitecto, ¿no? O sea, es el tío que te dice cómo hay que poner los muros en las paredes, ¿vale? Para que eso no se caiga, ¿de acuerdo? Es decir, tiene una misión importante. Bueno, pues lo cierto es que luego cuando te cuentan arquitectura software, pues en general te lo cuentan de manera secada, te lo cuentan regular, no parece que al final acabe siendo esa cosa tan importante que parece que es, ¿vale? Y esto es un poco lo que viene a decir Martin Fowler aquí, ¿vale? Es una de esas palabras rimbombantes, ¿vale? Altisonantes, que parecen usarse para indicar algo, para indicar que aquello de lo que estamos hablando es una cosa muy importante, pero que luego cuando vas a rascas, intentas ver el significado, nadie es capaz de darte un significado de lo que es eso, ¿vale? Y te vienen con un diseño de clases. No, señor, eso no es arquitectura software, ¿vale? Entonces, la verdad es que aquí Martin Fowler lo define muy bien, y mucho cuidado cuando leáis o oigáis hablar de arquitectura software, ¿vale? Porque hay veces que no se están hablando de arquitectura, o se están hablando de diseño, ¿vale? Y distinguirlo no siempre es sencillo, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a hablar un poquito de cuáles son los atributos de calidad de una arquitectura, ¿vale? De un sistema software, ¿vale? Entonces, estos atributos, aunque luego están presentes o pueden estar presentes en el diseño, ¿vale? Se estudia a nivel de arquitectura y hay que decidir a nivel de arquitectura si son necesarios, no son necesarios y en qué medida, ¿vale? Entonces, por ejemplo, seguridad. Nuestra aplicación tiene que presentar algún mecanismo de seguridad, ¿vale? De autenticación, ¿vale? Y de autorización en el uso de los recursos, ¿vale? Es decir, hay que gestionar roles, por ejemplo, este usuario no puede acceder a este recurso y este otro sí, ¿vale? O simplemente hay que gestionar autenticación, es decir, login y ya está, ¿vale? Bueno, pues eso es una de las cosas que hay que decidir a nivel arquitectónico, porque si hay que poner seguridad, pues habrá que introducir los componentes necesarios que me aporten esa seguridad, ¿vale? Luego veremos que típicamente cuando ya bajamos a implementar, pues por ejemplo, si usamos un framework de desarrollo web y estamos haciendo una aplicación web, como por ejemplo Spring, ¿vale? Ya trae su propio mecanismo de seguridad, ¿vale? Nosotros podemos hacer uso de los componentes que tiene Spring para proporcionar seguridad, ¿vale? En el acceso a mis recursos, ¿de acuerdo? Pero tengo que pensarlo, porque a lo mejor si estoy pensando en utilizar otro tipo de framework web que no incluye seguridad, pues lo tengo que desechar si me obligan a tenerla, ¿vale? Luego, integridad o no de los datos. No hemos llegado, porque eso lo veremos en el último tema, a ver bases de datos distribuidas, pero cuando veamos bases de datos distribuidas veremos que podemos tener integridad o no de los datos, ¿vale? Y veremos que podemos relajar el modelo de consistencia de los datos para conseguir escalabilidad, y va a ser la única manera de conseguir escalabilidad. Ya hablaremos de ello más en detalle, ¿vale? Entonces, esa es una pregunta también que me tengo que hacer a nivel arquitectónico, ¿vale? Además, tengo que tener en cuenta si es aceptable que en un momento dado pueda perder una parte de los datos o eso es inaceptable, etcétera, ¿vale? La mantenibilidad también, ¿vale? A nivel de portabilidad, ¿vale? Portabilidad de plataforma, ¿vale? Puede ser, por ejemplo, pasar de una plataforma Java a una plataforma .NET, pero puede ser también portabilidad a nivel del sistema operativo, puede ser portabilidad a nivel de proveedor cloud. Es decir, cómo de sencillo es desplegar mi sistema, que lo tengo desplegado en Amazon, en Azure, ¿vale? Si eso es muy sencillo, estupendo, porque si en un momento dado veo que Amazon se me va de precio y Azure me va barato, me puedo migrar. O si estoy teniendo muchos problemas en Amazon, puedo ir migrando paulatinamente mis servicios a Azure, por ejemplo, ¿de acuerdo? Luego, adaptabilidad al cambio, es decir, la capacidad que requiere mi sistema para adaptarse a nueva funcionalidad, ¿vale? Hay veces que estamos haciendo un desarrollo software donde ya sabemos de antemano
cuáles son las cosas típicas que nos van a pedir, ¿vale? Hay muchas empresas que se dedican al desarrollo web, ¿vale? Y hacen aplicaciones web que son sota, caballo y rey, ¿vale? Es decir, todas las aplicaciones son iguales. Pues evidentemente ahí no necesito una arquitectura que me permita una gran adaptabilidad, porque los requisitos prácticamente son siempre los mismos independientemente del cliente, ¿vale? Yo quiero esto, esto, esto y esto, ¿vale? Y a lo mejor hay dos cosas que cambian. Pero hay otros contextos en los cuales yo no soy capaz de extraer los requisitos a priori, o me temo que esos requisitos van a ir cambiando dinámicamente durante el desarrollo del proyecto. Vale, pues ahí necesito una arquitectura que sea fácilmente adaptable, ¿vale? Es decir, que me pueda adaptar yo a esos cambios de una manera relativamente sencilla, que no me tire 6 meses parado porque ahora el cliente me ha dicho que esto en lugar de así, así. ¿Vale? No tiene por qué ser el cliente necesariamente, puede ser la propia tecnología, el propio contexto en el que nos estamos moviendo, ¿vale? Pues yo qué sé, imaginaros, volviendo al tema del vídeo, ¿de acuerdo? Pues hay ciertos formatos de vídeo que se usaban hace tiempo y que ahora están en desuso. Y los que se están usando ahora, a lo mejor dentro de un año, caen en desuso y se sustituyen por otro. Entonces, creo que me interesaría, si estoy montando una aplicación que gestiona vídeo, ser capaz de adaptarme a nuevos formatos de vídeo, ¿vale? Porque eso va a suceder sí o sí. Entonces, ahí es un momento en el que sí que es interesante pensar en esa adaptabilidad, ¿vale? Luego, la comprensión del software, ¿vale? Es decir, que la gente sea capaz de entender el software que hay desarrollado para poder efectuar cambios sobre él, y la capacidad de depuración, ¿vale? Que se pueda depurar el software a diferentes niveles, incluso en producción, porque claro, nosotros estamos acostumbrados a que tenemos errores, ¿no? durante el tiempo de desarrollo. Entonces los depuramos, podemos poner el programa en modo debug y vamos depurándolo paso a paso, o bueno, en fin, hacemos printlns y cosas así, ¿no? Pero evidentemente eso en producción no es posible. Entonces, pero en producción hay errores, o sea, en producción continuamente hay errores, ¿vale? ¿Qué hago? ¿Cómo depuro el software en producción? Bueno, pues un buen sistema software se deja depurar en producción, ¿vale? Por ejemplo, en el contexto de Java, ¿vale? Hay herramientas que me permiten depurar una aplicación Java en producción, ¿vale? Y que básicamente yo me puedo conectar a determinados puertos para obtener información sobre el estado de la máquina virtual de Java, ¿vale? Saber los hilos que hay ejecutando, la pila de llamadas en cada hilo, etcétera, etcétera, el uso de memoria, ¿vale? Cada cuántas veces se ejecuta el recolector de basura, una serie de información que me puede ser muy útil para saber por qué las peticiones, por ejemplo, se están ralentizando cuando en realidad el sistema no tiene mucha carga, por ejemplo. Dime. ¿Y se pueden hacer cambios en tiempo real? Es decir, dices, ves que falla algo, dices, pues vale, pues lo cambio sin tener que reiniciar el servicio y volverlo a iniciar. Vamos a ver, eso se suele hacer en modo desarrollo, ¿vale? De hecho, Spring ahora tiene un modo en el cual si tú haces cambios en el código, ¿vale? Automáticamente el servidor se te recarga, pero eso está pensado para ser utilizado cuando estás desarrollando tu servidor web, ¿vale? Tu servicio web, ¿de acuerdo? No en producción. Además, en producción hay que tener en cuenta que es posible que no tengas un servidor web, a lo mejor tienes 20 balanceados detrás de un balanceador de carga. Entonces, eso no puedes hacerlo a mano, ¿vale? Eso tienes tú que hacer los cambios en local, ¿vale? Pasar un conjunto de tests, que cuando compruebes que eso soluciona el problema que tenías, lo subes a tu repositorio de código, ¿vale? Y lo dejas preparado para que eso se despliegue típicamente de forma automática y se sustituyan todos los hars, por así decirlo, que haya en todos los servidores web que tú tenías por la nueva versión, ¿vale? Entonces, aunque se pueda hacer, típicamente eso se hace en desarrollo, ¿vale? Pero en producción tú no sueles cambiar el código. Claro, como tienes varios, pues ya de por sí, ¿vale? No tiene mucho sentido meterse ahí y hacer el cambio a mano, ¿vale? Luego, otra propiedad interesante de este tipo de arquitecturas es la capacidad de ser testados, ¿vale? Que se puedan construir tests para las nuevas funcionalidades. ¿Habéis visto algo de testing en la carrera? JUnit, sí, pero a nivel de test unitarios un poco o nada. Vale, pues el testing es una de las cosas más importantes para asegurar la calidad del software, ¿vale? Hay muchos tipos diferentes de test, lo más sencillo son los test unitarios, pero aquí estamos hablando de hacer test de nuevas funcionalidades, ¿vale? Que estamos metiendo en la arquitectura, ¿vale? Ese tipo de test normalmente son test mucho más complejos. Ejecutar esos test normalmente requiere
rellenar la base de datos con datos reales para poder hacer pruebas, conectarse a una página web para comprobar que efectivamente la página web se está cargando y está mostrando lo que debe mostrar, ¿vale? Entonces, para eso hay herramientas que nos permiten hacer lo que se denominan test de interfaz de usuario, incluso test end-to-end, ¿vale? Pero requiere un esfuerzo importante, ¿vale? Entonces, dentro del diseño arquitectónico se puede pensar en facilitar el desarrollo de este tipo de test, ¿vale? Cuantas menos cosas estén grabadas a fuego, por ejemplo, en el código, pues más sencillo será construir test que puedan cambiar esas cosas para adecuarlas a un entorno de test, ¿vale? La usabilidad también, que ahora no sé si habéis oído hablar de este término, ¿vale? Pero está muy de moda, ¿vale? Y es hacer diseños centrados en el usuario, ¿vale? No centrados en el desarrollador, ¿vale? Entonces, que levanten la mano los que no tienen ni idea de hacer diseño gráfico. O sea, yo soy un negado, ¿vale? O sea, yo software te hago todo el que quieras, ¿vale? Pero hacerte una pantalla donde los colores no se estén pegando bofetadas, ¿vale? Y los componentes estén hechos una pena y todo, o sea, vamos, eso es que no puedo con ello. Entonces, para eso hay gente que se dedica a eso, ¿vale? Que es la gente de usabilidad. Esta gente, básicamente, lo que hace es ponerse en la piel del usuario, ¿vale? Y son beligerantes, no te creas. Yo he trabajado con gente de esta y teníamos que hacer, teníamos que decidir qué información había que mostrar en una aplicación para el móvil y había que negociar. O sea, diciéndote, no, tú no puedes presentar aquí 20, no te pueden rellenar un formulario con 20 campos, eso no es usable, eso hay que reducir el número de campos. Entonces nos decíamos, no, pero este campo hace falta porque no sé qué. Y de, sí, lo que tú quieras, tú déjamelo en 5 campos. Entonces, no es tontería, o sea, negociando los desarrolladores con la gente de usabilidad para ver qué información metíamos en una respuesta JSON que se le enviaba a un cliente móvil, ¿vale? Entonces, este tipo de detalles pues son muy importantes, ¿vale? Porque al final el cliente es el que nos va a reportar dinero directa o indirectamente, bien porque él pague, ¿vale? Bien porque esa experiencia de usuario que él tiene positiva pues revierta en que, pues yo qué sé, tenemos muchos clientes y les podemos mostrar publicidad o lo que sea, cualquiera que sea nuestro modelo de negocio, pasa porque los clientes realmente estén satisfechos con el producto, ¿vale? Luego tenemos otros atributos que están relacionados con la capacidad de operación del sistema, ¿vale? Estos atributos ya no tienen que ver tanto con la calidad percibida por el cliente propiamente dicho, sino que son atributos más de sistema, ¿vale? Por ejemplo, atributos como disponibilidad, es decir, porcentaje del tiempo que el sistema está disponible, ¿vale? ¿Cuánto tiempo me puedo permitir yo que mi sistema esté caído? ¿Vale? Eso es lo que se llama muchas veces el SLA, ¿vale? Que suele ser un acuerdo que se firma entre un proveedor y un cliente, ¿vale? Que define básicamente que tú me tienes que dar servicio, pues durante, depende de las horas que tenga el año, pues tantas horas al año, ¿de acuerdo? Y si caes por debajo de eso, pues a lo mejor resulta que el cliente te penaliza y, pues yo que sé, hay una rebaja en el servicio, en el precio del servicio, lo que sea, ¿vale? Luego, capacidad de gestión, que es la capacidad de gestionar e inspeccionar los componentes de mi arquitectura, ¿vale? La capacidad de actualización, ¿qué capacidad tengo yo de, lo que comentaba vuestro compañero, actualizar el sistema en caliente? No ya porque tenga que introducir una nueva funcionalidad, sino a lo mejor porque tengo que solventar un bug, ¿vale? ¿Cuánto me cuesta hacer esa actualización? ¿Vale? ¿La puedo hacer de manera automática o la tengo que hacer de manera manual? ¿La puedo hacer en caliente sin que el sistema sufra caídas? Es decir, sin que los usuarios se den cuenta de que el sistema se está actualizando, ¿vale? ¿O tengo que parar el sistema, avisar a mis usuarios, oye, va a estar una hora caído el sistema mientras hacemos una actualización? ¿De acuerdo? Hombre, lo ideal es hacerlo en caliente, pero bueno, puede haber contextos en los que el sistema esté caído una hora no sea crítico. Si todos mis clientes están en España, yo creo que si les aviso que a las 3 de la mañana voy a hacer una parada técnica y voy a dedicarme 2 horas a actualizar el sistema, no creo que nadie se me vaya a quejar, ¿vale? Ahora, si mis clientes están distribuidos por todo el globo, las 3 de la mañana para mí son las 9 de la mañana de otro tío y a lo mejor para esa persona, ¿vale?, el sistema tiene que estar de pie. Entonces ahí no tengo una franja horaria donde poder hacer una parada técnica, ¿vale? La fiabilidad, que es la capacidad del sistema de operar durante largos periodos de tiempo, ¿vale?, sin sufrir caídas. Uno de los típicos problemas, ¿vale?, de las aplicaciones que están mucho tiempo ejecutándose, muchas veces, que se suele materializar, es problemas de memoria, ¿vale?
cuanto más tiempo está una aplicación ejecutándose, si en la gestión de la memoria no está bien hecha, ¿vale? Si tenemos, si estamos perdiendo memoria por algún sitio, memoria que no se está liberando, pues la aplicación va consumiendo cada vez más memoria paulatinamente, poco a poco, y eso en unos días o semanas acaba reventando, ¿vale? No hay memoria ya suficiente, ¿de acuerdo? Ya no se puede resolver más memoria porque el sistema ya no tiene más memoria, y entonces, en el caso de Java, por ejemplo, la máquina virtual revienta, ¿vale? Y se produce un apagado que os puedo asegurar que no es nada amistoso, ¿vale? O sea, directamente la máquina virtual se apaga, ¿vale? Y ya está, te deja un log por ahí para que sepas lo que ha pasado y listo, ¿eh? Y luego la capacidad de recuperación, es decir, si pasa alguna situación de este estilo, ¿cuánto tiempo necesito yo para recuperar el sistema? Si hay fallos, por ejemplo, si mi sistema está montado en la nube, en un proveedor de cloud, ¿vale? A lo mejor yo tengo algún mecanismo, puede ser una cosa más o menos sencilla, como un conjunto de scripts, ¿vale? Que me permiten rápidamente levantar nuevas máquinas virtuales con mi aplicación encima para estar operando a lo mejor en una cuestión de 10 o 15 minutos, ¿vale? Una máquina virtual puede tardar 5 minutos en arrancar, como mucho, ¿vale? Más lo que yo tarde en poner encima el software, ¿de acuerdo? Más arrancar el propio software, ¿vale? Entonces a lo mejor en 10 minutos puedo estar arriba otra vez, pero hay que hacer el esfuerzo de preparar esos scripts, ¿vale? O lo que sea, ¿eh? Luego tenemos también atributos relacionados con el rendimiento del sistema, ¿eh? Como son, por ejemplo, el tiempo de respuesta, ¿vale? ¿Cómo de importante es el tiempo de respuesta? Pues eso también me va a definir, ¿vale? El que yo pueda ir a lo mejor hacia un tipo de arquitecturas u otras, ¿vale? No, mira, yo es que lo que hace mi aplicación es transcodificar vídeo. Entonces, eso es una operación que se puede hacer en segundo plano y que no pasa nada, o sea, no hay nadie esperando, simplemente la gente me encola vídeos y yo los transcodifico, los paso a otro formato, ¿vale? Y ya está, y cuando ya he terminado, pues lo anoto en una base de datos, mira, ya tienes el vídeo en este otro formato, ¿de acuerdo? Pues ahí a lo mejor el tiempo de respuesta no es importante, ¿vale? O puede ser que sí, no, mira, yo es que transcodifico en tiempo real, es decir, yo tengo una videoconferencia donde un tío está emitiendo vídeo en un determinado formato y otro lo está recibiendo y lo tiene que recibir en otro formato distinto por el dispositivo donde lo está viendo. Pues ahí tengo que hacer una transcodificación en tiempo real, ahí el tiempo de respuesta es importante. Si me cuesta hacer la transcodificación, a lo mejor hay un delay de varios segundos entre que uno habla y el otro le escucha, ¿vale? Eso en videoconferencia, no sé si habéis hecho videoconferencia, pero vamos, es un horror, ¿vale? Luego la elasticidad o la capacidad del sistema para aumentar o disminuir su capacidad en función de la carga, que esto es lo que hablábamos el otro día, ¿vale? Si tengo un pico de accesos, poder escalar el sistema arrancando nuevos servicios, ¿vale? Y cuando ese pico termina, pues volverá a la carga inicial. La capacidad o throughput, ¿vale? Que es lo que es la capacidad de soportar cargas extremas sin dejar de dar servicio. Es decir, si se mantiene el pico durante un periodo de tiempo determinado, ¿vale? Yo sigo siendo capaz de dar el servicio aunque tenga esos picos de acceso, ¿vale? No se me cae el sistema. Y luego hay atributos también que tienen que ver, aunque parece una tontería, con la seguridad física. Estamos acostumbrados a hablar de arquitectura de sistemas software, típicamente página web, ¿vale? Pero el software está en todos lados, ¿de acuerdo? Entonces, hay atributos de seguridad física que son importantes en determinados tipos de software. Por ejemplo, un sistema de control de un avión, ¿vale? Pues el sistema no puede decidir que apaga 2 motores porque le sale de las narices, ¿de acuerdo? Es decir, hay que caber 100.000 millones, ¿vale? De filtros que determinen en qué momento, ¿vale? Es necesario apagar un motor. A lo mejor ni siquiera el sistema está autorizado a hacerlo y lo único que puede hacer es encenderle una lucecita al piloto y decirle, oye, te recomendaría que apagaras el motor que está ardiendo, ¿vale? Pero a lo mejor no se le permite ni siquiera al sistema, por seguridad física, ¿vale?, hacer ese tipo de cosas, ¿vale? Entonces hay atributos también que tienen que ver con la seguridad nuestra. Y bueno, quizá hablar de un avión es una cosa que dice, va, ¿vale? Pero pensar en el coche, ¿vale? Y en los sistemas de ABS y que de pronto, yo qué sé, se te encienda el ABS, ¿vale?, a 120 por hora sin que pase nada. Y de ¿esto qué es?, ¿no? O que en un coche automático te baje de marchas y te casque el motor, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, lo que hemos visto son básicamente algunos atributos ¿vale?, relacionados con la arquitectura, ¿vale? Y luego algunos términos que se usan en arquitectura software, así para que os suenen, ¿vale? Si leéis algo de esto. Patrón arquitectónico, por ejemplo,
¿vale? ¿Qué es un patrón arquitectónico? Pues un patrón arquitectónico es similar a un patrón de diseño, ¿vale? Salvo que aquí lo que hace el patrón arquitectónico es definir un conjunto de componentes y sus interacciones, en lugar de un conjunto de clases y sus interacciones, que sería un patrón de diseño, ¿vale? Entonces, algunos ejemplos de patrones arquitectónicos pueden ser Pipes and Filters, el modelo por capas o Model View Controller, ¿vale? ¿Qué es un estilo arquitectónico? Porque a veces se habla también de estilo arquitectónico. Un estilo arquitectónico es similar a lo que se denomina un idioma en diseño, ¿vale? Que es básicamente una forma de hacer las cosas, pero que no está muy formalizado, ¿vale? No está tan formalizado como un patrón. Típicamente los estilos arquitectónicos acabarán siendo patrones arquitectónicos, ¿vale? Son estilos que se usan habitualmente, pero que no se les ha dado una definición suficientemente formal, ¿vale? Entonces, a nivel de arquitectura, pues es una forma común de resolver un determinado problema, ¿vale? Y como digo, muchos de ellos, con el paso del tiempo, pues acaban formalizándose y convirtiéndose en patrones arquitectónicos, ¿vale? Un componente commercial off the shelf, ¿vale? Un componente COTS. ¿Qué es esto? Esto es importante desde el punto de vista arquitectónico, porque un componente COTS es un componente que yo compro a un tercero u obtengo de un tercero, puede ser un componente software libre también, ¿vale? Aunque típicamente se habla más de componentes comerciales, pero podría ser también un componente software libre, y yo ese componente lo cojo y lo integro en mi sistema sin modificación, ¿vale? ¿Por qué estos componentes son muy importantes? Porque los estoy metiendo en mi aplicación. ¿Tú meterías en tu casa cualquiera? No, ¿verdad? Entonces, hay que tener mucho cuidado con qué tipo de componentes metes tú en tu aplicación. Ese componente, si es comercial, ¿la empresa que hay detrás es una empresa solvente o va a cerrar dentro de 2 días y me va a dejar con el culo al aire con un componente que tengo dentro de mi aplicación a la que no le da soporte nadie? ¿Vale? Es decir, tengo que asegurarme de que esos componentes alguien está detrás manteniéndolos, ¿vale? Entonces, a nivel arquitectónico tengo que decidir si voy a utilizar componentes de terceros o no. Hombre, cualquier aplicación, una complejidad razonable, necesita usar componentes de terceros, ¿vale? Ya estamos a un nivel de complejidad que no podemos hacernos todo nosotros, ¿de acuerdo? Pero hay que elegir con mucho cuidado, ¿vale?, qué componentes de terceros utilizamos, ¿vale? Dominio representa un área de conocimiento, ¿vale? A nivel de arquitectura software es importante porque típicamente nuestro sistema va a resolver un problema en un dominio concreto, ¿de acuerdo? Entonces necesitamos conocer ese dominio para aportar algo de valor al cliente del sistema, ¿vale? El cliente del sistema es un cliente que no es desarrollador software, que a lo mejor se dedica a invertir en bolsa, y nosotros estamos haciendo un sistema que en tiempo real le va informando de cómo van las acciones del IBEX 35, ¿vale? Bueno, pues me toca empaparme un poco del dominio de lo que es mover dinero en bolsa, ¿vale? Tengo que conocer ese dominio para poder diseñar un sistema que se ajuste a las necesidades del cliente. Para eso voy a necesitar mucho soporte del cliente, y a veces eso es un problema porque a veces los clientes no saben explicarse, no nos dan la información de la manera adecuada, no nos dan toda la información, dan cosas por supuestas, ¿vale? Entonces es una labor importante, ¿vale? Pero es imprescindible pensar la arquitectura desde el punto de vista también del dominio, los dominios que intervienen, ¿vale?, en el problema, ¿vale? El modelo, que es una representación, ¿vale?, de típicamente algún aspecto, ¿vale?, del problema o de la solución, ¿vale?, o de la arquitectura. Entonces, típicamente en la documentación de la arquitectura tenemos diferentes modelos que pertenecen a las diferentes vistas desde las cuales documentamos la arquitectura, como hablábamos anteriormente. ¿Sí? Bueno, ya para terminar esta introducción a lo que son los patrones arquitectónicos, ¿vale?, es importante tener un poquito de cuidado, ¿vale? Algunos libros os pueden llevar a confusión porque te hablan de arquitecturas, pero en términos de diseños de clases, ¿vale? Y esto no es que me lo estoy inventando, ¿vale? El material de patrones arquitectónicos que vais a ver aquí me ha costado bastante extraerlo de los libros, ¿vale? Porque si tú buscas patrones arquitectónicos, te puedo decir 10 libros que no te hablan de arquitectura, que te están hablando de diseño, ¿vale? Entonces hay que hacer una labor, ¿vale?, de investigación un poco más profunda para sacar realmente información relacionada con arquitectura software, ¿vale? Entonces hay que tener un poquito de cuidado. El diseño se centra en la implementación de las funcionalidades o requisitos del sistema, ¿vale?, en términos de clases, interacciones entre clases, los datos que manejan estas clases, etcétera, ¿vale?
La arquitectura se centra en los diferentes componentes del sistema, sus interfaces y sus interacciones entre ellos y con el exterior, ¿vale? Su nivel de abstracción mayor. También se centra en cómo esos componentes se despliegan en un sistema en producción, dónde se ponen, si van juntos dentro del mismo binario o no, van separados, si van en la misma máquina o en diferentes máquinas, cómo se comunican entre ellos, ¿vale? El diseño no nos habla de esto, ¿de acuerdo? Entonces, en la arquitectura no se especifica nada acerca de la implementación, ¿vale? Acerca del diseño de clases, y no se especifica nada del diseño de la aplicación de patrones de diseño. Estamos a otro nivel, ¿vale? Estamos resolviendo otro tipo de problemas, ¿de acuerdo? Esto no quiere decir que uno defina completamente la arquitectura, ¿vale? Y luego haga completamente el diseño y luego haga completamente la implementación, ¿vale? Podemos tener un modelo iterativo. Entonces, típicamente se propone una arquitectura, se empieza a hacer el diseño, los diagramas de caso de uso, el diseño, la implementación, y puede haber momentos en los que revisemos la definición arquitectónica para ver si se ajusta efectivamente a nuestras necesidades, porque a veces que te metes en faena, ¿vale? Y desde arriba todo parece muy bonito y cuando te vas abajo dices, mira, este detalle yo no lo había tenido en cuenta, ¿vale? Entonces hay que revisitar la definición arquitectónica y quizá hacer algún cambio, ¿de acuerdo? Entonces el proceso puede ser iterativo, ¿vale? Pero lo importante es saber qué tenemos que hacer en cada etapa, ¿vale? Entonces, es importante también que sepáis que aunque hablamos de arquitectura software, muchas veces utilizamos términos, ¿vale? Que también aparecen en lo que entendemos como diseño de software, ¿vale? Por ejemplo, patrones, pues ya habéis oído hablar de patrones de diseño. Aquí hablamos de patrones arquitectónicos, ¿vale? Diagramas, típicamente habéis usado o habréis visto diagramas de clases, ¿vale? Aquí vamos a ver diagramas de muchos tipos, ¿vale? Diagramas de componentes, diagramas de despliegue, ¿vale? Otro tipo de diagramas que, aun utilizando una notación muy similar a los que habéis visto para diseño, están representando otros conceptos, ¿vale? Y principios arquitectónicos, igual que hay principios de desarrollo software, ¿vale? Bueno, pues ya entrando un poco más en lo que son los patrones, ¿vale? Los patrones arquitectónicos tradicionalmente se han dividido en 4 categorías, ¿vale? Entonces, un patrón se incluye en la categoría para la que está especialmente pensado, lo cual no quiere decir que no se pueda utilizar también en otra categoría, ¿de acuerdo? Es decir, puede caer en varias categorías, lo que pasa es que hay una que es la categoría principal, ¿vale? Mira, este patrón se pensó principalmente para esto, aunque también lo puedes ver desde este otro punto de vista, ¿de acuerdo? Entonces, como digo, puede darse el caso de que el patrón aborde propiedades de otras categorías, pero siempre hay una categoría principal, ¿eh? ¿Cuáles son estas 4 categorías? Bueno, pues tenemos patrones arquitectónicos estructurales, patrones arquitectónicos para sistemas distribuidos, patrones arquitectónicos para sistemas interactivos y patrones arquitectónicos para sistemas altamente adaptables, ¿vale? Que requieren una alta adaptabilidad, ¿eh? Los estructurales, pues me permiten estructurar el software con escasa o difícil estructura, es decir, los usamos cuando tengo un problema, ¿vale? En el cual no tenemos una idea clara de cómo definir cómo dividir el software en componentes, ¿vale? Cómo definir nuestra arquitectura, ¿vale? Entonces, este tipo de patrones nos ayudan a buscar esa estructura que yo no estoy viendo a priori en mi problema, ¿vale? Yo tengo un problema, tengo que hacer un sistema, ¿vale? Software que resuelve ese problema y no estoy viendo claro cómo estructurarlo. Bueno, pues este tipo de patrones arquitectónicos están pensados en ayudarme a estructurar mi problema, ¿vale? A generar una solución, ¿vale? Donde realmente haya estructura, ¿eh? Los patrones arquitectónicos para sistemas distribuidos son patrones especialmente pensados para un entorno distribuido, ¿de acuerdo? Son patrones que fueron diseñados para un entorno, además, se supone que altamente distribuido, ¿vale? Con mucha transparencia de localización, ¿vale? Entre servicios, de forma que los servicios no se conocen entre sí, ¿vale? Y están realmente distribuidos en un montón de servidores, ¿vale? Yo tengo que encontrar la forma de enrutar peticiones de un servicio a otro sin forzar a que los servicios se tengan que conocer entre sí, ¿vale? Porque si se tienen que conocer entre sí y yo quiero añadir un nuevo servicio, pues resulta que ese enlace lo tengo que poner también ahí, ¿vale? Entonces yo lo que quiero es que sean los más independientes posibles, ¿de acuerdo?
Entonces, en teoría, las arquitecturas cliente-servidor, ¿vale? La arquitectura basada en capas, no entraría aquí. No es una arquitectura basada en un entorno altamente distribuido, con transparencia de localización. Sin embargo, también lo podemos considerar, ¿vale? Aunque no principalmente, pero también lo podemos considerar como un patrón, ¿vale? Que define una arquitectura distribuida, ¿vale? Entonces, aquí se proponen sobre todo soluciones para un universo de componentes distribuidos, donde yo no conozco la ubicación de un determinado servicio, ¿vale? Pero sé que existe, ¿de acuerdo? Mira, quiero un mapa, ¿vale? Y no sé si ese mapa me lo va a proporcionar Google Maps, la API de mapas de Microsoft o la que sea, ¿vale? Yo sé que el sistema, ¿vale?, me proporciona mapas. Entonces, yo digo, quiero un mapa, ¿vale? Y hay alguien que dice, vale, pues toma, este es tu mapa. Se va al servicio que corresponda, Google Maps, lo de Microsoft, que no sé cómo se llamará, o el que sea, ¿vale? Y me devuelve un mapa. Y yo no sé quién es el servicio que ha generado ese mapa, ¿vale? Consigo una independencia muy grande entre clientes, ¿vale?, y servidores, ¿de acuerdo? ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que yo pueda tener los servicios replicados sin que el cliente se tenga que enterar absolutamente de nada, ¿vale? Distribuido geográficamente, que pueda sustituir unos servicios por otros, ¿vale? Mira, que ahora no quiero usar el Google Maps, que me han empezado a cobrar, ahora voy a usar este otro, ¿vale? Y puedo sustituir un servicio por otro, ¿vale? Y no pasa nada, porque como yo no conozco, yo como cliente no conozco realmente al servidor que me está proporcionando el servicio, ¿vale?, pues yo no me entero. Yo la siguiente vez que pida otra vez ese mismo servicio, me lo servirá ahora el nuevo servidor, ¿vale? Pero yo soy absolutamente agnóstico, ¿vale? O desconozco completamente ese detalle, ¿vale? Entonces son sistemas pensados en este sentido, ¿vale? Luego tenemos patrones arquitectónicos para sistemas interactivos que tienen sus propias peculiaridades, ¿vale? Entonces son patrones pensados precisamente para facilitar, ¿vale?, esta interactividad, que puede ser con un usuario, ¿vale?, o puede ser incluso con otro sistema software, ¿vale? Entonces ahí entrarían pues el Model View Controller y este tipo de patrones, ¿de acuerdo? Y luego tenemos patrones arquitectónicos especialmente diseñados para construir sistemas altamente adaptables, ¿vale? Situaciones donde requiere una alta adaptabilidad, porque son situaciones donde hay un cambio constante de requisitos, por ejemplo, o aplicaciones que tienen un alto nivel de incertidumbre. Entonces en cualquier momento sé que pueden aparecer nuevas funcionalidades y no las puedo prever, ¿vale? O aplicaciones que requieren hacer cambios de forma rápida, ¿vale? Entonces no me puedo tirar 2 meses refactorizando mi aplicación, ¿vale?, para introducir un cambio, sino que tengo que ser mucho más ágil. Bueno, pues este tipo de patrones están orientados a este tipo de situaciones, ¿vale? ¿Cómo se documentan típicamente los patrones arquitectónicos? Bueno, normalmente un patrón arquitectónico se documenta, ¿vale?, con todas estas cosas que veis ahí, ¿vale? Típicamente se empieza con un ejemplo, un poco como los patrones de diseño, se pone un ejemplo, ¿vale?, del problema, ¿vale? Se explica un poco el contexto en el que se podría aplicar este patrón, ¿vale? Se ve de manera más genérica el problema que se viene a resolver, ¿vale? Luego hay una parte de fuerzas que, bueno, yo he quitado el material que vamos a ver aquí, ¿vale?, pero donde te hablaría básicamente de qué cosas te pueden empujar a utilizar este patrón, ¿vale?, o qué cosas podrían hacerte decidirte por otro patrón que no fuera este, ¿de acuerdo? Luego se explica la solución, se da la estructura de la solución, se explica el comportamiento de esa solución, porque hay veces que un mismo patrón se puede utilizar con diferentes comportamientos, ¿vale? Son en general flexibles, ¿vale? ¿Cómo conseguir una implementación de este patrón? ¿Vale? No se da una implementación exhaustiva, pero se dicen los pasos para implementar el patrón, ¿vale? Usos conocidos del patrón. Evidentemente un patrón arquitectónico es interesante, ¿vale?, porque es una solución a un problema recurrente, igual que un patrón de diseño, ¿vale? Entonces debería tener usos conocidos. Si no se ha usado nunca, no es un patrón arquitectónico, porque eso no resuelve ningún problema, ¿de acuerdo? Consecuencias o ventajas de usar el patrón, ¿vale?, y responsabilidades o inconvenientes. De hecho, yo en las transparencias que veremos después lo llamo directamente ventajas e inconvenientes, ¿vale? Ventajas de usar el patrón, inconvenientes de usar el patrón, ¿vale? Las cosas aquí no son de color de rosa, ¿vale? Entonces cuando tú tomas una decisión, eso tiene sus pros y tiene sus contras, ¿vale? Y en sistemas distribuidos vamos a ver que los contras los pagamos y caros, ¿vale? Vale, pues bueno, si me paso de hora me avisáis.
Vamos a hablar en primer lugar de uno de los patrones quizá más conocidos, no sé si vosotros habéis oído hablar de él, ¿vale? Que es el patrón cliente-servidor o arquitectura por capas, ¿vale? Que en inglés lo llaman layers, ¿vale? Si lo encontráis por ahí, lo encontraréis en inglés, ¿vale? Como patrón por capas o layers. Ya digo que también se le suele denominar cliente-servidor, ¿vale? Porque es el patrón que subyace típicamente en las aplicaciones web, ¿vale? Donde tenemos diferentes capas, como ahora veremos, ¿vale? Esta arquitectura es probablemente, este patrón arquitectónico es probablemente uno de los más conocidos, ¿vale? Y de los más antiguos, ¿vale? Y está presente ya en la torre OSI. Habéis visto redes, ¿verdad? ¿De acuerdo? Bueno, pues la torre OSI es un ejemplo de libro, ¿vale? De un patrón arquitectónico por capas, ¿vale? También en aplicaciones cliente-servidor, como os acabo de comentar, ¿vale? Entonces, este patrón consiste en descomponer la aplicación en capas. Cada capa da servicio a la capa de nivel superior, ¿vale? Es decir, yo estoy en la capa 5, pues doy servicio a la capa que está por encima mío, ¿vale? A la 4, ¿de acuerdo? Y obtengo servicio de la capa inmediatamente inferior, ¿vale? Y no hay ninguna comunicación, ¿vale? A otras capas que no sean la inmediatamente superior o la inmediatamente inferior, ¿vale? Aquí tenéis un ejemplo, ¿vale? Un diagrama donde se muestra un poquito lo que sería este patrón arquitectónico por capas, ¿vale? Esto sería un ejemplo, por ejemplo, de una aplicación web donde tendríamos una capa de presentación, que podría ser HTML, REST, un protocolo propio, que se comunica con una capa de negocio, ¿vale? Para solicitar servicios de esa capa de negocio, ¿vale? Esta capa de negocio hace cosas relacionadas con el contexto en el que se desarrolla la aplicación, ¿vale? No, mira, pues toque, yo qué sé, validar que el correo electrónico del usuario es el correcto, ¿vale? O tengo que comprobar que el saldo de la cuenta corriente antes de retirar dinero es aceptable, etcétera, etcétera, ¿vale? Y esta capa de negocio se apoya en una capa de acceso a datos, ¿vale? Que es la que realmente proporciona los datos a la capa de negocio para que la capa de negocio pueda hacer su trabajo, ¿de acuerdo? Esta capa de acceso a datos es la que accede a la base de datos para servir los datos al resto de la aplicación, ¿eh? Entonces, la comunicación sucede tal como tenéis aquí, ¿vale? Una capa solo se comunica con su inmediatamente superior y con su inmediatamente inferior, ¿eh? Este tipo de arquitectura, ¿vale? Es una arquitectura por capas incorrecta, ¿vale? Y que nos puede dar lugar a muchos quebraderos de cabeza. Aquí estamos rompiendo completamente el patrón arquitectónico por capas, ¿vale? Porque aquí tenemos una capa de presentación que habla directamente con la capa de acceso a datos sin pasar por la capa de negocio, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hablamos de un patrón arquitectónico por capas, ¿vale? Cada capa proporciona servicios a la capa inmediatamente superior, ¿vale? Y la capa que está por encima solo puede utilizar los servicios de la capa inmediatamente inferior, ¿de acuerdo? Esto es lo que me dice el patrón arquitectónico por capas, ¿sí? Entonces, el contexto en el que podemos aplicar este patrón es un sistema grande, ¿vale? Que necesita descomposición. Y a priori, pues no tengo muy claro cómo descomponerlo. Bueno, pues me podría plantear a ver si puedo descomponer este sistema, ¿vale? En una serie de capas que se apoyen unas en otras, ¿vale? A lo mejor el sistema se presta a este tipo de descomposición o a lo mejor no, ¿de acuerdo? Lo único que me dice el patrón es que esta es una buena forma, ¿vale? De definir la arquitectura de un sistema. Si es que te cuadra, ¿vale? Aquí esto es como todo, ¿vale? Al final hay que estudiar si efectivamente este patrón se amolda a lo que yo me traigo entre manos, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son los problemas que este patrón me puede ayudar a resolver? Pues cuando tengo, por ejemplo, en mi aplicación características que son de alto nivel y de bajo nivel de abstracción, ¿vale? En una aplicación web, pues tengo cosas de alto nivel, que son, por ejemplo, una representación HTML que yo le voy a mostrar al usuario, ¿vale? Y tengo cosas de bajo nivel, que a lo mejor es un montón de datos que yo tengo que agregar para mostrarlos en la interfaz de usuario, ¿vale? O que tengo que manipular de alguna manera. Bueno, pues esto teniendo dos niveles de abstracción, quizá puedo sacar de ahí dos capas, una de las cuales se apoya en la otra para conseguir sus objetivos, ¿vale? Cuando tengo características independientes en el mismo nivel, ¿vale? Es decir, dentro del mismo nivel yo puedo tener funcionalidades que son independientes entre sí, ¿vale? Pues eso me puede estar indicando, ¿vale? Que esas características están en el mismo nivel de abstracción, ¿vale? Y cuando es difícil de implementar directamente las características de alto nivel directamente encima de la plataforma,
¿vale? Por ejemplo, cuando me es complicado montar una respuesta HTML directamente accediendo a la base de datos, ¿vale? Si eso está siendo un problema, ¿vale? Pues quiere decir que necesito algún nivel de abstracción por encima de la base de datos que me ayude a conseguir lo que quiero conseguir con mi HTML, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, siempre que yo me encuentre con una situación en la cual lo que me han pedido hacer no lo puedo hacer directamente sobre las herramientas que tengo a mi disposición, ¿vale? Quizás porque necesito una capa de abstracción por debajo, ¿vale? Que sea la que hable con la plataforma y que me dé servicio a mí para conseguir lo que me han pedido. ¿Cuál es la solución a estos problemas? Descomponer el sistema en capas, ¿vale? Tantas como sea necesario, ¿vale? Aquí no hay ninguna imposición, ¿vale? Comenzar por abajo, por el bajo nivel, intentando ir subiendo el nivel de abstracción, ¿vale? Ir añadiendo capas hasta llegar a la funcionalidad requerida. Todos los componentes de una capa deben estar al mismo nivel de abstracción. Esto es fácil de decir, pero no es fácil de pensar ni de hacer, ¿vale? Cada capa compone los servicios de la capa inferior para dar servicios a la capa superior, es decir, hace peticiones a uno o varios servicios de la capa inferior, ¿vale? Y los resultados los compone en una respuesta que pasa a la capa superior, ¿vale? Entonces, una cosa muy habitual en un sistema por capas es que una capa, para ofrecer una determinada funcionalidad a la capa superior, a veces necesita de varios de los servicios de la capa inferior. Estructura, bueno, pues cada capa puede tener uno o varios componentes, aquí depende ya del tamaño de la aplicación, ¿vale? Las relaciones de dependencia de los componentes de una capa solo pueden cruzar a componentes de la capa anterior o siguiente, ¿de acuerdo? Es decir, puedo tener un componente que dependa de otro componente de la capa inferior, inmediatamente inferior, o que dependa de otro componente de la capa inmediatamente superior, ¿vale? Pero no podría cruzar varias capas, esa dependencia, ¿vale? Y aquí tenéis un ejemplo, ¿vale? Un poco ya con una división de componentes dentro de las capas, ¿vale? Donde hay tres capas, ¿vale? La capa 1, la capa 2 y la capa 3, ¿vale? Donde la capa 1 tiene dos componentes, el componente 1.1 y el 1.2, la capa 2 tiene tres componentes y la capa 3 tiene dos componentes, ¿vale? Entonces, fijaros, los componentes de la capa 3, pues el 3.1 depende del 3.2, eso está ok, un componente que depende de otro componente de la misma capa, no pasa nada, ¿vale? El componente 3.1 depende del componente 2.1 de la capa 2, eso está ok porque es una capa inmediatamente inferior, ¿vale? Y el componente 3.2 depende del componente 2.3 y del 2.2 que están también en la capa inmediatamente inferior, ¿vale? Por lo tanto eso es perfecto, ¿vale? Desde el punto de vista de este patrón. Y luego los componentes de la capa 2 dependen a su vez de componentes de la capa 1, ¿vale? Si tuviéramos una arquitectura como esta, ¿vale? Estaríamos cumpliendo el patrón por capas, ¿vale? Nuestra arquitectura presenta un estilo arquitectónico por capas, ¿vale? O el patrón arquitectónico por capas, ¿sí? ¿Cuáles son los comportamientos que yo puedo tener cuando implemento una aplicación, ¿vale? Con un patrón arquitectónico por capas? Bueno, pues hay un primer escenario en el cual las peticiones van de arriba abajo, ¿vale? Se inicia una petición en la capa superior. Por ejemplo, llega una petición HTTP GET, ¿vale? Al servidor web que tiene que ser atendida por el servidor, ¿vale? Entonces, eso a lo mejor es una petición, pues dame el email del usuario, ¿de acuerdo? Bueno, pues es una petición que se inicia en la capa superior, ¿vale? Si dicha capa no puede resolver esa petición dentro de la propia capa, ¿vale? Pues entonces utiliza alguno de los servicios de la capa inmediatamente inferior para obtener esa información. Entonces, típicamente, en la capa donde yo he recibido la petición HTTP, no tengo acceso a los datos, ¿vale? Por lo tanto, tengo que irme a la capa inferior y decirle, oye, que mira, este usuario me ha dicho que le digas cuál es su dirección de correo electrónico, ¿de acuerdo? Entonces, la petición llega a la capa de abajo, ¿vale? Y la capa de abajo la procesa. A lo mejor la capa de abajo le llega la petición y dice, oye, este usuario necesita conocer su dirección de correo electrónico, y la capa de abajo tampoco la conoce, ¿vale? Porque en una aplicación web, pues a lo mejor es la capa de negocio y no tiene esa información. Dice, bueno, pues, ¿qué es lo que hago? Me voy a la siguiente capa, ¿vale? Entonces, el resultado, la petición se va propagando de arriba abajo hasta llegar a una capa donde se puede resolver, ¿vale? Podría ser que llegáramos a la capa de acceso a datos, ¿vale? Y en esa capa, alguna de las componentes dijera, ¿que quieres el email de este usuario? Espérate, haz una query, haz una consulta a la base de datos
con ese usuario, con el ID del usuario, ¿vale? Esa consulta le devuelve el email y entonces empieza a pasar el resultado hacia arriba, ¿vale? Capa a capa, ¿de acuerdo? Hasta llegar a la capa que inició la petición, ¿vale? Entonces esa capa, ¿vale? Lo que haría sería componer una respuesta HTML o como fuera, ¿vale? Y devolvérsela al cliente. ¿Bien? Podría ser que el resultado que la petición no llegara hasta la capa más inferior. Imaginaros que en la capa intermedia de modelo de negocio, ¿vale? Tenemos una caché y cacheamos algunas de las consultas más frecuentes. Pues a lo mejor resulta que en esa misma capa ya se puede resolver el email del usuario. Sí, es que este usuario lo tengo yo aquí cacheado, ¿vale? Porque como está haciendo muchas peticiones, pues estoy cacheando los datos por eficiencia, ¿vale? Entonces directamente devuelve el email, esa capa, ¿vale? Sin tener que hacer una petición de la capa inferior, ¿vale? Entonces el procesamiento de una petición en la capa J, ¿vale? De manera formal, proveniente de la capa J+1, puede involucrar múltiples peticiones a la capa J-1, ¿vale? Pero nunca se puede cruzar más de una capa, ¿vale? Nunca se puede ir más de una capa más allá, ¿vale? El segundo escenario es que la petición vaya de abajo hacia arriba, ¿vale? Esto en aplicaciones web pues no es muy común, pero si pensamos en la torre OSI es lo que sucede, ¿vale? Cuando se manda un mensaje por TCP, ¿vale? Pues ese mensaje baja por la torre OSI hasta el nivel de red, ¿vale? Cruza desde el nivel de red de una máquina hasta el nivel de red de otra máquina y luego vuelve a subir hasta el nivel de TCP, ¿vale? Donde se procesa, ¿de acuerdo? Entonces es posible que se produzcan notificaciones de abajo arriba, ¿vale? Entonces la capa 1 recibe una notificación o evento, ¿vale? Se lo pasa a la capa 2 para que lo procese, ¿de acuerdo? Y la notificación se va transmitiendo capa por capa hasta llegar a la capa superior o a alguna capa que lo pueda procesar, ¿vale? No tiene por qué llegar hasta la capa de arriba del todo, sino que puede ser que se quede en una capa intermedia que ya sea capaz de procesar el mensaje, ¿vale? Incluso en una determinada capa varias peticiones podrían agruparse en una sola, ¿de acuerdo? Imaginaros en un, pues eso, ¿vale? Un mensaje, ¿vale? Que se envía en un paquete TCP, pues luego en un momento dado, ¿vale? Diferentes paquetes TCP se pueden agrupar en un único mensaje que se le pasa ya a la aplicación y de toma, este es el correo electrónico que te ha enviado fulanito, ¿vale? Pero ese correo electrónico se ha recibido como un conjunto de paquetes TCP, ¿vale? Entonces ahí hay una capa que está agregando todos esos mensajes y pasándolos a la aplicación, ¿vale? Pero bueno, hay un tercer escenario donde una petición solo se propaga hasta aquella capa donde pueda ser procesada, ¿vale? Entonces no necesitas llegar hasta la capa inferior, ¿de acuerdo? Para ello necesitamos estado en las capas, que era el caso que os comentaba, por ejemplo, de que alguna capa tiene una caché, ¿vale? Entonces directamente el resultado se puede comprobar en la caché y no hace falta bajar hasta la capa inferior, ¿vale? Entonces esto sería un ejemplo, una particularización, ¿vale? Del escenario 1, ¿eh? El problema es que la presencia de estado en general complica las capas, ¿vale? Porque hay que gestionar ese estado y siempre que hay estado pues hay un problema, ¿verdad? Y el escenario 4 es el similar al 3, pero para notificaciones de abajo arriba, ¿vale? Donde una notificación a lo mejor solo se transmite hasta una determinada capa donde ya puede ser atendida, ¿vale? Y luego se establece un escenario particular para el caso de TCP/IP o de la torre OSI, ¿de acuerdo? Donde hay involucradas dos pilas de capas, ¿vale? Hay dos máquinas que se comunican, cada una de ellas tiene una torre OSI, ¿vale? Una arquitectura por capas. Cuando yo mando un correo a otra persona, ¿vale? Ese mensaje produce una serie de invocaciones, ¿vale? A través de las diferentes capas de la torre OSI hasta que se envía por un canal de red, ¿vale? Y en el otro extremo, ¿de acuerdo? Sucede justamente lo contrario, ¿vale? Llega el mensaje por la red y se empieza a subir hacia arriba, ¿de acuerdo? Entonces una de las particularidades que tiene la torre TCP/IP es que un mensaje generado en una determinada capa siempre se procesa en la misma capa de la otra máquina, ¿de acuerdo? ¿Sí? Es un poco cómo funciona TCP/IP. Entonces, bueno, se suele estudiar como un escenario aparte, ¿vale? Una aplicación particular del patrón arquitectónico por capas, donde hay dos pilas de capas involucradas, ¿vale? Que se comunican entre sí. Bueno, ¿cómo implementamos una arquitectura por capas? ¿Vale? Así de manera genérica. Bueno, pues una de las cosas más difíciles es el punto 1, que es definir el criterio de abstracción para crear capas, ¿vale? De hecho, yo creo que en general es complicado establecer ese criterio en una primera iteración, ¿vale? Entonces, típicamente hay que ir refinando, ¿de acuerdo? Entonces, en un segundo paso, definimos
cuántas capas vamos a tener en base a ese criterio, ¿vale? Entonces, si nuestro criterio de abstracción ha sido, pues mira, esto tiene pinta de que podemos resolverlo con un modelo en 3 capas, ¿vale? Capa de presentación, modelo de negocio y capa de acceso a datos, pues ahora lo que toca es, pues hemos definido el número de capas, ¿vale? Pues la siguiente tarea es nombrar las capas y asignarles tareas, es decir, qué componente me cuadra dentro de cada capa, ¿vale? Entonces, una vez que hemos asignado tareas a cada capa, especificamos los servicios que va a haber dentro de cada capa y estos pasos, ¿vale?, los tengo que repetir hasta que esté satisfecho con el número de capas que yo tengo y el reparto de componentes en capas, ¿vale? Porque es posible que en una primera iteración meta un componente en una capa y me dé cuenta de que ese componente requiere servicios de una capa que está 2 pasos más para allá, ¿vale? Entonces tengo que repensar, a lo mejor tengo que fusionar capas o tengo que partir una capa en 2, ¿vale? O tengo que partir un componente en 2, ¿vale? Porque están de diferente nivel de abstracción, ¿ya? Entonces estos pasos hay que repetirlos refinando el número de capas, ¿vale? Una vez que ya tengo claro y cerrado el tema del número de capas, ¿vale?, y qué va dentro de cada capa, entonces ya lo que me toca es definir las interfaces entre capas, es decir, qué servicio va a poder invocar una capa de la capa inferior, ¿vale?, o de la capa superior, ¿de acuerdo? Organizar cada capa internamente, ¿vale? ¿Qué componentes hay dentro de una capa? ¿Tienen relaciones entre sí? ¿Sí? ¿No? Especificar cómo va a ser el mecanismo de comunicación entre capas, ¿vale? Aquí hay diferentes formas de comunicar las capas, ¿vale? Puede ser que una capa envíe una notificación a la capa anterior, ¿vale? O puede ser que una capa esté leyendo, por ejemplo, de algún socket o algo así de la capa inferior, ¿de acuerdo? Ese sería el pool, de forma que cuando la capa inferior pone algo ahí en ese socket, automáticamente la capa superior lo recibe, ¿vale? Son dos formas diferentes de comunicación. Luego las capas adyacentes, ¿vale?, tienen que tener interfaces bien segregadas, desacopladas, ¿vale? Y hay que definir una estrategia de gestión de errores, que suele ser no lo más complicado, pero lo que afea el patrón, ¿vale? Porque los errores habrá que propagarlos hacia arriba, ¿vale?, hasta donde puedan ser procesados o incluso devolvérselos al usuario, ¿vale? Entonces ahí hay que hacer un mecanismo de notificación que permita cruzar las capas, ¿vale?, hacia arriba. ¿Usos conocidos de este patrón? Pues bueno, por ejemplo, quizá un uso en el que no habíais pensado a priori es el de la máquina virtual de Java, o en general cualquier máquina virtual, ¿vale? Al final, la máquina virtual de Java es lo que es el core de la máquina virtual, que es el compilador hotspot que tiene dentro la máquina virtual, ¿vale? Y sobre ese motor se ponen una serie de interfaces o de paquetes o de librerías o como queráis llamarlo, que van proporcionando funcionalidad a las capas superiores, ¿vale? Entonces, lo más básico que hay por aquí abajo son, por ejemplo, cosas para gestionar ficheros jar, ficheros zip, cosas de concurrencia, ¿vale? Collections, por ejemplo, ¿vale? Las cosas más básicas del lenguaje. Y luego sobre eso se van poniendo diferentes capas, ¿vale? Entonces, esto es una arquitectura por capas, ¿vale? Las capas de arriba dependen de las cosas de abajo. La torre TCP/IP, ¿vale?, o la torre OSI, es un ejemplo de libro, ya digo, de una arquitectura por capas, ¿vale? Y los sistemas de información, ¿vale? Hablamos muchas veces de aplicaciones web, ¿vale?, pero en otros contextos se habla de sistemas de información de una manera más genérica, porque no tienen por qué servir el contenido vía web, ¿vale?, sino que pueden ser sistemas de información dentro de una empresa, donde a lo mejor el cliente es un cliente de escritorio, no es una página web, ¿vale?, donde tenemos una capa de cliente, ¿vale?, que se comunica con una capa de modelo de negocio, que a su vez se comunica con la capa de datos, ¿vale? Entonces aquí los clientes no acceden a la base de datos directamente, nunca, jamás, ¿vale?, y menos en un entorno empresarial, ¿vale?, sino que hacen uso de la capa de negocio, donde además típicamente hay políticas de acceso, de quién puede acceder a qué cosas, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Ventajas de utilizar un modelo por capas? Bueno, que puedo reutilizar las capas, ¿vale? Es decir, el modelo de acceso a datos es el modelo de acceso a datos, independientemente de la aplicación web, por ejemplo, que yo me traiga entre manos, ¿de acuerdo? Entonces, muchas veces las capas las puedo reutilizar. Hombre, si el modelo tendré que adaptarlo, ¿vale?, el modelo de los datos,
¿de acuerdo? Pero el concepto lo puedo reutilizar, ¿vale? Capacidad de estandarización, porque por ejemplo el modelo en 3 capas es una cosa ya estándar, ¿vale? Dependencias locales, si hago un cambio, ¿a quién afecta ese cambio? Pues si hago un cambio en un componente, eso solo puede afectar o a componentes en la misma capa, o a componentes en la capa inferior, o a componentes en la capa superior, ¿vale? El ámbito del cambio no sale de ahí, ¿sí? Entonces podemos hacer cambios muy acotados y yo sé qué es lo que puedo romper y qué es lo que no puedo romper con ese cambio, ¿eh? Y luego cambio de implementaciones, ¿vale? Porque un servicio ofrecido por una capa lo puedo sustituir, ¿vale?, por otro servicio que haga lo mismo, implementado de otra manera, porque como yo he definido interfaces entre las capas, ¿vale?, con que el servicio cumpla la interfaz ya me vale. Puedo tirar a la basura un servicio, por ejemplo, que es muy ineficiente y sustituirlo por otro servicio que es mucho más eficiente, ¿vale? Y ni los servicios de la capa superior ni los servicios de la capa inferior se ven afectados, porque dependen de interfaces, ¿vale?, no de implementaciones, ¿de acuerdo? Inconvenientes de este modelo arquitectónico. Bueno, pues que cambio de comportamiento en una capa puede implicar cambios en todas las capas superiores. Si yo cambio el nivel de abstracción de una capa, pues todas las capas que hay por encima se ven afectadas, ¿vale? Porque tendrán que adaptar su nivel de abstracción también al nivel de abstracción de la capa que ha cambiado, ¿vale? Es menos eficiente porque, evidentemente, fijaros que cualquier operación tiene que atravesar un determinado número de capas. En el caso del email, por ejemplo, dado un usuario obtener su email, pues es que no puede la capa de presentación irse directamente y hacer la consulta a la base de datos. Tiene que pasar por la capa de modelo de negocio, luego esta tiene que redirigir la petición a la capa de acceso a datos y esa es la que hace la query y luego todo eso tiene que volver hacia atrás, ¿vale? Para una cosa que es una query a la base de datos, ¿vale? Entonces, me está obligando a pasar por todas las capas, ¿vale? Entonces, en ese sentido, puede presentar una menor eficiencia, ¿vale? Puede ser que se haga trabajo innecesario, ¿vale? Porque dos peticiones independientes a lo mejor requieren la misma información. Llegan dos peticiones, ¿vale?, para conocer el correo electrónico de este usuario. Para mí son dos peticiones distintas y las tengo que pasar las dos por todas las capas, ¿vale?, hasta abajo, ¿de acuerdo? Y sobre todo, el mayor de los inconvenientes o el mayor de los problemas es establecer la correcta o el correcto nivel de abstracción o granularidad de las capas, ¿vale? Porque típicamente peco por exceso o por defecto. Entonces, establecer un correcto nivel de abstracción en general es difícil, ¿vale? Entonces, esto es uno de los principales inconvenientes de este modelo arquitectónico, ¿vale? Bueno, pues tenía aquí un ejercicio planteado, pero lo vamos a dejar para la semana que viene, ¿vale? Entonces, ¿tenéis alguna duda hasta aquí? ¿Pero me habéis escuchado o no me habéis escuchado? Bueno, pues la semana que viene veamos el ejercicio, ¿vale?